Bueno, ya empezó. Bien, les decía que el modelo de crecimiento eh, económico de Lucas, que está dentro del conjunto de modelos de crecimiento endógeno, es desarrollado en 1988, 2 años después de la publicación del modelo de Romer. Modelo es una continuación, que tu base también está sustentada en fundamentación neoclásica y busca, al igual que los otros modelos, explicar cómo crecen las economías a largo plazo, principalmente a través del factor que Lucas denomina capital humano. Entonces, a diferencia del modelo de Romer, que es el que vimos anteriormente, este se centra en la acumulación no de conocimiento, sino en la acumulación de capital humano como el principal motor, como el principal factor de crecimiento a largo plazo. El capital humano se considera un factor de producción y que es el factor de producción clave, que va a poder ser acumulado mediante las empresas generen procesos de inversión en educación, donde se genere procesos de capacitación, que es muy diferente a la inversión en capital físico. ¿Y cuál viene siendo como una variante? Bueno, porque hemos visto que las inversiones en capital físico generan rendimientos decrecientes, mientras que las inversiones en capital humano generan o no sufren rendimientos decrecientes. Una de las diferencias, y bueno, quizás eso lo vamos a ver en los supuestos, para no adelantarme, tiene que ver con el cambio de uno de los supuestos en Lucas respecto a Romer, porque Romer planteaba que el conocimiento se consideraba un bien público. Ahora, Lucas lo que plantea es que el conocimiento va a ser un bien rival. Esto es fundamental, porque él explica que este conocimiento no se va a poder utilizar por más de una persona al mismo tiempo. Pero bien, pasemos a visualizar los supuestos específicos del modelo. El primer supuesto, el capital humano. Es decir, el capital humano es una forma de capital, de manifestar el capital según esta teoría no clásica, que puede ser acumulado a través de la inversión en educación y capacitación, habilidades, conocimientos y experiencias que poseen los individuos y que les va a permitir ser más productivos y generar más ingresos. Eso es lo que se va a considerar como capital humano o vamos a entender como capital humano. El siguiente supuesto sería externalidad del capital humano, que es uno de los supuestos clave en la acumulación de capital para el crecimiento económico. El capital humano, ya dijimos, se refiere a ese conjunto de habilidades. Ahora, al incorporar este supuesto de que el capital humano genera externalidad, esto es lo que significa que la inversión en capital humano no solo va a beneficiar a la persona que recibe la educación o la capacitación, sino que también va a beneficiar a la economía en su conjunto, a la sociedad en su conjunto. Y esto se va a deber a que esa inversión en capital humano puede generar externalidades positivas, como incrementos de productividad y bienestar en otros individuos, en otras empresas, en la economía. La inversión en capital humano no solo va a beneficiar a la sociedad en su conjunto. Rendimientos a escala creciente. Este modelo supone que la acumulación de capital humano va a generar rendimientos crecientes. Lo que hemos mencionado que esto significa que a medida que se aumenta, ahora se aumenta la, la inversión en educación. Eso generará en los individuos puedan adquirir habilidades que les va a permitir ser más productivos y por tanto generar más ingresos. Entonces eso genera rendimientos crecientes. Es decir,
esta mayor productividad va a ser utilizada para tener mayores ganancias que van a permitir financiar decisiones futuras de inversión. Entonces, cuando aumenta la inversión en educación y capacitación, la tasa de crecimiento económico va a aumentar a una tasa cada vez mayor. A eso nos vamos a referir con rendimientos a escala creciente. Como el cuarto supuesto, la educación genera la externalidad. Entonces, para que exista una externalidad de capital, debe de existir educación. Por ejemplo, un trabajador que recibe una capacitación en nuevas tecnologías puede aplicar su conocimiento en su trabajo y por tanto ser más productivo en esa empresa. Eso hemos visto que genera mayores ingresos, genera mayores beneficios para la empresa, reduce costos. Entonces, esta externalidad sugiere que la inversión en educación puede tener un impacto positivo en la acumulación de conocimientos y por tanto el crecimiento económico. Entonces, el capital humano genera externalidad si solo si se invierte en capacitaciones y en educación. 5. La acumulación de capital humano es el motor del crecimiento económico. Esto está relacionado con todo lo que hemos mencionado de los supuestos anteriores. Es el principal motor porque han visto cuando mayor sea la cantidad de capital humano en una economía, mayor va a ser la tasa de crecimiento. Hay una correlación positiva. El conocimiento es un bien tribal y excluible. Esto lo que significa que no va a poder ser utilizado por más de una persona al mismo tiempo y puede ser protegido por mecanismos de propiedad intelectual, como habíamos dicho, patentes, derechos de copyright eh, y otros. Y finalmente el último, que es la externalidad del capital, es igual al capital por persona. Esta es otra diferencia fundamental respecto al modelo de Romer, porque Romer decía que la externalidad iba a ser igual o iba a estar contemplada o contenida dentro del capital agregado. Ahora, Lucas lo que hace es llevar esa externalidad del capital humano a considerarle una variable en términos per cápita, el capital en términos per cápita. Bien, la función de producción. Veamos cómo se modifica técnicamente la función de producción en el modelo de Lucas. Bueno, partimos de la función de producción Douglas con la externalidad de capital. Ya sabemos que esa K pequeña con esa diferenciación en su forma elevado al exponente eta me representa la externalidad del capital humano, donde aquí está la diferencia. Lucas asume, ¿verdad?, que esa externalidad de capital va a ser igual al capital por persona, que es igual al capital agregado entre el total de la población. Nuevamente, repetir que si eta es igual a cero, tendríamos una función de producción calculable, es decir, no habría ningún impacto en la función de producción, no habría ningún cambio. Por tanto, es importante entender que la implicación, la relevancia, la importancia, el peso de la externalidad del capital va a estar dada por el valor que tome el exponente de la externalidad del capital. Por eso es que siempre se le presta atención a eso, a la participación. Entonces, asumimos que es igual al capital per cápita, lo que hacemos es sustituir en lugar de la externalidad del capital humano, colocamos el capital per cápita, como aparece en la expresión. Lo único que hacemos, vemos que está elevado los dos componentes, numerador y denominador, están elevados al exponente eta. Entonces, lo que se hace no es un arreglo nada más donde se pasa el denominador al numerador con signo diferente y como comparten exponente, tenemos el capital agregado elevado a la eta y el total de la población elevado a menos eta.
Misma base, diferentes exponentes, solo vamos a sumar los exponentes y por tanto nosotros tenemos esta función de producción agregada. La producción va a ser igual al componente tecnológico por el capital agregado elevado a alfa más eta por el factor trabajo elevado a la 1 menos alfa menos eta. Esa es la función de producción agregada, con la incorporación de la externalidad del capital humano en el modelo de Lucas. Ahora, en términos per cápita, nosotros ya sabemos el procedimiento que debe dividir el total de la población. Lo dividimos. Sabemos y recordemos que el total de la población puede ser dividido entre la población elevado a la alfa por la población elevado a la 1 menos alfa, como podemos ver en la última expresión. Hacemos nuevamente algunas operaciones. Ustedes se fijan, lo que hemos hecho es, por un lado, tener la producción entre el total de los trabajadores, que es igual al componente tecnológico, que no sufre de modificación, y tenemos el capital agregado elevado a la alfa más eta entre el total de trabajadores elevado a la alfa. Lo que se ha modificado inicialmente es, o se ha operado, es el segundo miembro, o mejor dicho, el tercer miembro del lado derecho de la expresión, que se refiere al cociente que relaciona el capital, el total de los trabajadores, perdón. Entonces hace una división y en el numerador queda el total de los trabajadores elevado a la menos eta. Ahora aquí simplemente lo que se hace por arreglo es trasladar al denominador con signo diferente del exponente el total de los trabajadores, ¿verdad? Y tenemos esta expresión. Que esta expresión sí ya me permite, este arreglo sí ya me permite poder expresar la función de producción en términos per cápita, teniendo lo siguiente. ¿Ya? La producción per cápita es igual al componente tecnológico multiplicado por el capital per cápita elevado a la alfa más eta. ¿Ya? Ahora, bueno, esto es lo que conoceríamos como la función de producción individual. Si se fijan, el procedimiento viene siendo similar, solo es de modificar algunos arreglos para poder llegar a la función de producción individual. Luego se utiliza la ecuación fundamental de crecimiento económico neoclásico que ya habíamos obtenido en el modelo de Solov-Swan, y lo que hacemos es sustituir. Se sustituye en esa ecuación fundamental la producción en términos per cápita, y esto es la ecuación fundamental de Lucas, que sería igual que el cambio en el capital per cápita va a ser igual a la tasa de ahorro por el componente tecnológico por la función de producción individual, el PIB per cápita. Ahí donde sustituimos la expresión que obtiene Lucas, menos la tasa de depreciación más la tasa de crecimiento de la población multiplicado por el capital per cápita. Siguiendo en la misma lógica, nosotros hemos comentado que nos interesa también saber a qué tasa se crece. Para eso lo dimos entre el capital per cápita y obtenemos la siguiente expresión, donde lo único que se ha hecho es eliminar aquellos componentes y en el otro trasladarlo hacia el numerador con exponente de diferente signo para obtener la tasa de crecimiento del capital según el modelo de Lucas. Y aquí es importante nuevamente ver el componente del capital per cápita. Los demás componentes tienen la misma incidencia, la tasa de ahorro, el componente tecnológico de manera positiva, la tasa de depreciación y la tasa de crecimiento de la población de manera negativa, pero particularmente el capital per cápita va a depender su incidencia de los valores que tomen el exponente alfa más el exponente eta. De eso va a depender si se crece o no la economía. Por tanto,
es relevante estudiar cada una de esas situaciones. De igual manera como lo hacíamos en el modelo de Rome. Aquí se puede identificar la curva de ahorro, la curva de depreciación, de manera similar al, al modelo de Rome. Bien, veamos la relevancia que estamos mencionando de los parámetros de los exponentes del capital per cápita, donde nuevamente vamos a tener tres situaciones posibles. Una donde los exponentes, la sumatoria de los exponentes sea menor que 1, otra donde sea igual que 1 y otra situación donde sea mayor que 1. Cada una de estas situaciones va a reflejar un escenario diferente de crecimiento económico según el modelo de Lucas. Claro, nosotros estamos ante un modelo de crecimiento con bases neoclásicas, donde se supone, hay supuestos fundamentales que ya sabemos de los modelos neoclásicos, y que es la racionalidad, es decir, los agentes toman decisiones racionales y siempre buscan maximizar su bienestar. En esto, como estamos en modelos de crecimiento de largo plazo, pues maximizar su bienestar en el largo plazo. Ya, esto implica que esos agentes van a decidir eh, cuánto consumir, cuánto invertir, cuánto capital humano acumular en cada momento del tiempo, pero siempre teniendo en cuenta la ganancia que se va a obtener. Bien, ahora, si la sumatoria de los exponentes es menor que 1, el modelo de Lucas predice que la economía no va a crecer en el largo plazo, porque estaríamos ante la presencia de un exponente negativo si tomamos la ecuación fundamental de Lucas. Si, si vemos la tasa de crecimiento económico, pues nosotros lo que estamos visualizando es igual que el exponente de capital per cápita, el resultado, si es menor que 1, tendríamos un exponente negativo en la tasa de crecimiento, donde igual. Veamos gráficamente. Eh, la curva de ahorro, como le llamamos, ¿verdad? Si lo vemos en la ecuación macroeconómica fundamental, la gráfica que expresamos sería S por el PIB per cápita, ¿verdad? Y la curva de depreciación, que sería una línea recta. Ahora, si lo vemos en las tasas de crecimiento geográfico, la curva de ahorro tendría una pendiente negativa porque el resultado de la sumatoria de los exponentes sería negativo, entonces me está representando rendimientos decrecientes. Y al graficar la curva de depreciación, esa sí se mantendría como una línea recta. Entonces es importante visualizar que existen rendimientos decrecientes. Nuevamente, al aumentar la cantidad de capital sobre la producción existente, la producción es cada vez menor. Es decir, en otras palabras, a medida que acumulamos más capital, la tasa de crecimiento del capital va a ir disminuyendo. Va a existir un estado estacionario, ¿ya? Va a existir un punto donde se corte la curva de oro, la curva de depreciación, y sabemos que en ese punto la tasa de crecimiento es igual a cero. Entonces, ¿qué sucede en el estado estacionario? Nosotros hemos visto que al ser igual la tasa de crecimiento igual a cero, vamos a igualar la curva de ahorro con la curva de depreciación, y lo que necesitamos saber es ese nivel de capital per cápita de estado estacionario para identificar los factores que afectan a ese capital. Entonces, hacemos un despeje, hacemos unas operaciones donde vamos a tener por separado el capital de estado estacionario, y vemos que eso va a depender positivamente de la tasa de ahorro y del componente tecnológico, y negativamente de la tasa de depreciación y la tasa de crecimiento de la población. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si tenemos
un capital que se encuentra a la izquierda del capital de estado estacionario. Bueno, pues sabemos que va a haber una curva de ahorro mayor que la curva de apreciación, y en caso diferente, si existía un nivel de capital per cápita a la derecha, la curva de ahorro va a ser menor que la curva de apreciación, y en cada caso tendríamos una tasa de crecimiento mayor a cero, es decir, positiva, si el capital se encuentra a la izquierda, capital per cápita, y una tasa de crecimiento negativa si el capital per cápita se encuentra a la derecha del capital de estado estacionario. Gráficamente esto ya estamos familiarizados. Una tasa de crecimiento positiva representada por la brecha, por la diferencia que existe entre las curvas, y en la curva de la depreciación y la tasa de ahorro vemos que la variación de capital es positiva. Y en la medida que se vaya tendiendo al capital de estado estacionario, pues la tasa de crecimiento se va a ir reduciendo. O sea, aquí podemos visualizar bastantes similitudes de este caso con el caso del modelo de crecimiento exógeno de Solopson. Ahora, si pasamos al caso 2, donde los exponentes de las variables suman o es igual a 1. Entonces, aquí lo que implica es que la economía crecerá a una tasa constante, es igual a 1. Porque lo que estamos diciendo es que en el largo plazo, esta economía vamos a tener un crecimiento sostenido en el largo plazo. De igual manera, si lo vemos sustituyendo esos valores, tendríamos esa expresión de la tasa de variación del capital per cápita, donde el capital per cápita estaría elevado al exponente 1. Si lo visualizamos en tasas de crecimiento, nosotros tendríamos como resultado que alfa más eta es igual a 1, menos 1 sería igual a 0, y por tanto en la tasa de crecimiento se eliminaría la participación del capital per cápita. Sin embargo, aquí también se va a identificar la curva de ahorro y la curva de depreciación. Entonces, este es un escenario de crecimiento sostenido, ¿verdad?, de rendimientos constantes de la inversión en capital humano en el largo del tiempo. Y esto se debe a la tasa de rendimiento del capital. En esta situación, lo que nosotros podemos visualizar es que hay una acumulación constante de capital y de forma continua. Ahora, diferentes situaciones. Si la curva de ahorro es mayor que la curva de depreciación, pues sabemos que la tasa de crecimiento es positivo. ¿Por qué? Porque esto, al tener un crecimiento constante, esto se asemeja mucho al modelo de Revelo, que presentaba crecimiento progresivo. Si nosotros recordamos, en el modelo de Revelo, que es un modelo de crecimiento que se enfoca en la acumulación de capital y de tecnología, mientras que este modelo establece que se puede crecer de manera sostenida, igual que esta situación. En la situación 2 del modelo de Lucas, los rendimientos de la inversión van a ser constantes en el tiempo y la economía crece a una tasa constante también. Ambos, este caso con el modelo de Revelo, consideran que la economía se va a beneficiar por mejoras tecnológicas y por acumulación de capital. Si lo vemos gráficamente, tenemos la curva de ahorro, la curva de depreciación, y para un nivel de capital per cápita va a existir una tasa de crecimiento positiva. Nuevamente, ¿qué va a hacer que esta tasa de crecimiento sea mayor? Pues aumentos en la curva de ahorro que vendrían siendo provocadas por la tasa de ahorro, que subiera la tasa de ahorro y que subiera
el componente tecnológico, donde ya hemos mencionado anteriormente algún tipo de políticas. Y visualizando la curva de depreciación, pues que la curva de depreciación se redujera. Reducir la tasa de depreciación y reducir el crecimiento de la población, que también hemos mencionado antes algún tipo de políticas que se pueden aplicar. Quizás la principal diferencia entre este modelo y el modelo de Revelo radica en la forma en que se visualiza, se modela la acumulación de capital y la tecnología, porque en el modelo de Revelo se enfocaba en, en el aprendizaje del capital humano, mientras que este modelo se enfoca en, en los procesos de inversión y de la acumulación de conocimientos técnicos principalmente. Ahora, si visualizamos el caso 3, donde los exponentes y la sumatoria de los exponentes es mayor que 1, entonces esto va a implicar que la economía va a crecer de forma, llamémosle, fuerte, explosiva en el largo plazo. Se encuentra en crecimientos crecientes, porque la sumatoria va a ser mayor que 1 si lo vemos en la tasa de variación del capital. Si lo vemos en las tasas de crecimiento, vamos a tener un exponente mayor que 0 y eso lo que nos muestra son rendimientos crecientes. ¿Ya? Crecientes. ¿Por qué? Porque la economía va a crecer a una tasa exponencial en el largo plazo. Esto implica que la producción, el consumo, el capital per cápita crecen de forma acelerada en el tiempo. Y eso va a llevar a un crecimiento significativo, no solo de la economía, sino que también del bienestar de la población, según este modelo. Ya este equilibrio, podríamos llamarlo, si lo vemos en términos gráficos, nosotros tenemos una línea recta de la curva de depreciación, tendríamos esa misma curva de depreciación visualizando la tasa de crecimiento económico, y aquí tendríamos la forma de la curva de ahorro para ambos casos, ¿verdad? Donde se puede ver a lo que decíamos de ese crecimiento explosivo, ese crecimiento exponencial de la economía, ¿verdad? Que se beneficia por la acumulación acelerada del capital humano, ¿verdad? Y de una mejora continua, por supuesto, de la tecnología. Entonces podemos ver que a medida que vaya creciendo la economía, ¿ya? Se generan nuevas economías de escala que permiten mayor eficiencia en la producción, que se traduce en mayor acumulación de capital y en un mayor crecimiento económico. Ahora, es importante mencionar lo siguiente. Si nosotros tenemos un estado estacionario, podemos ver que este crecimiento no es sostenido en el largo plazo, ya que a medida que la economía va creciendo, 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 y los rendimientos de inversión son crecientes, esto va a generar en el largo plazo presiones inflacionarias, ¿verdad? Y ahí no solo presiones inflacionarias, sino que en la medida que se vayan agotando también los recursos disponibles, eso presiona a tener desequilibrios negativos en la economía. Esto puede finalizar en un proceso de disminución de las tasas de crecimiento económico, ¿verdad? Y por tanto una desaceleración de la economía en el largo plazo. Ahora, si nosotros vemos el estado estacionario que ya hemos identificado antes, ¿qué características tiene? Bueno, primero, que este estado estacionario no se obtiene de manera convencional, como lo miramos en el modelo de Romer. ¿Por qué? Porque es un estado estacional inestable. Ya sabemos por qué es un estado estacional inestable. ¿Cuáles son las características? Entonces, en un estado estacionario la economía se encuentra, hemos dicho, en equilibrio de largo plazo, donde la producción, el consumo, el capital per cápita se mantienen constantes en el tiempo. Sin embargo, en este caso, la economía crece de forma exponencial en el largo plazo. Entonces, esto implica que no hay un equilibrio de estado estacionario en el largo plazo, en el sentido convencional que veníamos viendo antes. Por eso es que hemos dicho que este tipo de estado estacionario es inestable, es transitorio y se caracteriza por esa tasa de crecimiento alta en el corto plazo, en este caso. Bien. Ahora, si nosotros partimos de un nivel de capital per cápita que se encuentra a la izquierda, nosotros vamos a ver la siguiente situación.
que vamos a tener que la curva de ahorro va a ser menor que la curva de depreciación. Y esto nosotros hemos visto que se traduce en variaciones negativas del stock de capital. Y esa es una de las características del estado estacionario inestable, porque no se tiende a él, sino que se aleja de él. O sea, al tener tasas de crecimiento negativa, el, el capital per cápita tendería a reducirse y por tanto a anularse en términos económicos. Mientras que en el caso que nos encontremos a la derecha del estado estacionario transitorio, vamos a tener tasas de variación positiva del capital porque la curva de ahorro es mayor que la curva de depreciación y gráficamente nosotros lo que tendríamos es tasas de crecimiento económico positivo y que por consecuencia se seguiría invirtiendo en capital per cápita, que se fuera aumentando. Y ahí es donde estamos diciendo ese crecimiento acelerado, crecimiento sostenido en la economía, que puede generar y desencadenar en presiones, en desequilibrios ambientales, en presiones inflacionarias, que terminaría con una desaceleración. Pero pues, es similar al caso también 3 del modelo de Roma, donde presentábamos un estado estacionario inestable. ¿Ya? Eh, Quizá finalmente mencionar que este estado eh, eh, estacionario inestable, si nosotros lo comparamos con el estado estacionario convencional, ¿ya? La economía se encuentra en un equilibrio en el estado estacionario convencional, ¿ya? Que miramos en el crecimiento exógeno, ¿ya? Donde todas las variables, la producción, el consumo, la acumulación de capital se mantenían constantes, ¿ya? Y la tasa de crecimiento era constante en el largo plazo. Ese tipo de estado estacionario decíamos nosotros que la economía va creciendo a una tasa constante y que tiende a no generar presiones inflacionarias. Esa es una de las principales diferencias respecto al estado estacionario.